Hay días que dividen tu vida en dos, un antes y un después tan marcado que incluso el aire que respiras sabe diferente. Para Diego Maldonado, ese día había sido hace 5 años, el día que enterró a su hija, o al menos eso creía, porque en las calles polvorientas de Guadalajara, en un restaurante que ni siquiera recordaría su nombre mañana, una mesera joven estaba a punto de llevar un collar que demostraría que todo, absolutamente todo, había sido mentira. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no sería justicia lo que encontraría primero, sería horror. Diego Maldonado caminaba por las calles de Guadalajara como fantasma. A sus 68 años, se movía con la lentitud de alguien que había olvidado por qué seguir adelante. Su ropa, que alguna vez fueron trajes hechos a la medida que costaban más que un coche, ahora era pantalones desgastados y camisa arrugada que había usado 3 días seguidos. No le importaba. Nada le importaba. Había sido diferente una vez. Diego Maldonado, el magnate de bienes raíces, el hombre que había construido la mitad de los desarrollos residenciales de lujo en Jalisco, cuyo nombre abría puertas, cuya firma movía millones. Eso fue antes de que su hija Jimena muriera en ese accidente automovilístico. 17 años. Toda una vida por delante. Y en un segundo, un camión que perdió los frenos en la carretera a Chapala. Su coche aplastado como lata de refresco. El fuego que consumió todo. Ni siquiera pudieron tener ataúd abierto en el funeral. Los restos estaban demasiado... Diego cerró los ojos, obligando la imagen a desvanecerse. 5 años, y todavía lo perseguía cada noche. Su esposa Patricia no pudo soportarlo. 6 meses después del funeral, le pidió el divorcio. No puedo mirarte sin verla, había dicho con ojos vacíos. No puedo estar en esta casa, no puedo respirar. Diego no peleó. ¿Cómo podría? Él tampoco podía respirar. Vendió la empresa por una fracción de su valor. Vendió la mansión en Zapopan, donde Ximena había crecido, donde sus risas habían llenado los pasillos. Vendió todo porque cada cosa le recordaba lo que había perdido. El dinero se sentaba en su cuenta bancaria sin tocarse. Millones de pesos que no significaban nada. Porque hay cosas que ninguna fortuna puede devolverte una vez perdidas. Ahora vivía en departamento pequeño en colonia de clase media. Dormía en colchón en el piso. Comía cuando recordaba hacerlo. Y caminaba. Caminaba por horas, tratando de cansar su cuerpo lo suficiente para que su mente dejara de torturarlo. Hoy, el calor de julio pegaba duro. El sol de Guadalajara era implacable, convirtiendo las calles en sartén. Diego había estado caminando desde las 9 de la mañana. Eran casi las 3 de la tarde y no había comido nada. Su estómago gruñó, recordándole que incluso fantasmas necesitan sustento. Miró alrededor, desorientado. No reconocía esta zona. Calles estrechas, negocios pequeños, gente trabajadora yendo y viniendo. El tipo de vecindario donde había crecido antes de hacer su fortuna. Un letrero captó su atención. El Rincón del Sabor, comida casera. El lugar se veía ordinario, nada especial. Exactamente el tipo de lugar donde podría sentarse sin que nadie lo reconociera o le hiciera preguntas. Empujó la puerta. Una campana sonó. El interior era modesto pero limpio. 6 mesas con manteles de plástico a cuadros. Aire acondicionado viejo que trabajaba valientemente contra el calor. Olor a caldo de res y tortillas recién hechas. 2 clientes más, trabajadores de construcción por su ropa, comían en silencio. Diego se sentó en la mesa del rincón, de espaldas a la pared, viejo hábito de sus días de negocios cuando no confiaba en nadie. Buenas tardes. Una voz joven, femenina,
alegre de manera que parecía imposible en este mundo cruel. Diego levantó la vista. La mesera no podía tener más de 23, 24 años. Baja, delgada de la manera que viene de no comer suficiente, no de dietas de gimnasio. Cabello negro recogido en cola de caballo. Rostro redondo con pómulos altos que hablaban de herencia indígena. Ojos oscuros que brillaban con algo que Diego había olvidado que existía. Esperanza. Llevaba uniforme simple, blusa blanca, delantal negro, jeans. Nada elegante. Pero se movía con dignidad que no tenía nada que ver con ropa o circunstancias, y en su cuello, brillando contra su piel morena, había un collar de oro con dije pequeño, una mariposa con alas extendidas. Delicada, única, exactamente idéntico al que Diego había puesto en el ataúd de su hija. Pero lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo para siempre. Diego se quedó mirando fijamente el collar, incapaz de respirar, incapaz de pensar, incapaz de hacer otra cosa que mirar ese pedazo de oro que no debería existir fuera de una tumba. Señor, la mesera se inclinó ligeramente, preocupación cruzando su rostro. ¿Se encuentra bien? Diego abrió la boca. La cerró. Trató de nuevo. Ese... ese collar. Ella tocó el dije instintivamente, sonriendo. ¿Le gusta? Lo encontré hace unos meses. Es mi tesoro. ¿Dónde? La palabra salió como croar de rana. ¿Dónde lo encontraste? La mesera parpadeó ante la intensidad en su voz. Yo, en una casa abandonada. Estaba en el jardín. ¿Por qué? ¿Qué casa? Diego se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Los otros comensales voltearon a mirar. Señor, está asustándome. ¿Qué casa? Su voz subió, desesperación y terror, y algo parecido a esperanza loca mezclándose en grito, que hizo que todos en el restaurante se congelaran. La mesera retrocedió, sus ojos muy abiertos. La... la mansión grande en Zapopan, la que está vacía hace años. Yo, a veces paso por ahí caminando de regreso a casa y... esa era mi casa. Diego sintió que sus piernas se debilitaban. Tuvo que apoyarse en la mesa. Esa era mi casa. Y ese collar... Su voz se quebró. Ese collar lo enterré con mi hija hace 5 años. Silencio absoluto cayó sobre el restaurante. La mesera se quedó completamente inmóvil, su mano todavía tocando el collar. Eso es imposible. Lo encontré en el jardín, en la tierra, como si alguien lo hubiera perdido. Mi hija no lo perdió. Las palabras salieron como veneno. Porque mi hija murió. La cremamos. El collar estaba con ella. Algo cambió en los ojos de la mesera, entendimiento mezclado con horror. Entonces, ¿cómo está aquí? Era la pregunta correcta. La pregunta que Diego había estado demasiado destrozado para hacerse durante 5 años. Y la respuesta podría destruir todo lo que creía saber sobre aquella noche. Si el collar que había puesto en el ataúd de Jimena estaba ahora en el cuello de una mesera, encontrado en el jardín de su antigua casa, ¿qué exactamente habían enterrado ese día? Diego se dejó caer de nuevo en su silla, las manos temblando tan violentamente que tuvo que apretarlas juntas. ¿Cómo te llamas? Itzel. Itzel Cruz. Itzel. Diego la miró directamente, viendo realmente a esta joven por primera vez. Necesito que me digas exactamente dónde encontraste ese collar. Exactamente. Cada detalle. Itzel miró alrededor del restaurante. El dueño, un hombre mayor detrás del mostrador, la observaba con ceño fruncido. Tengo que trabajar, dijo. Pero, mi turno termina a las 6. Si puede esperar... Esperaré. Diego se enderezó, algo encendiéndose en su pecho que no había sentido en 5 años. Propósito.
Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de la vida de Diego. Ordenó caldo de res que apenas tocó, café tras café que bebió sin saborearlo, y observó a Itzel moverse por el restaurante. Ella trabajaba con eficiencia de alguien que había hecho esto 1000 veces, tomando órdenes, sirviendo comida, limpiando mesas, sonriendo a clientes incluso cuando algunos eran groseros, moviéndose con gracia que hablaba de fuerza ganada a través de dificultad. Y cada vez que pasaba cerca, Diego veía ese collar brillando, ese pedazo de su hija que no debería estar aquí. A las 6 en punto, Itzel se quitó su delantal, se acercó a la mesa de Diego, dudando. ¿Todavía quieres saber? Más que nada en el mundo. Ok, pero no aquí. Miró alrededor nerviosamente. Mi jefe no le gusta que hable mucho con clientes. Hay un parque a 2 cuadras. Podemos ir ahí. Diego asintió, dejando 500 pesos en la mesa, 10 veces más de lo que costaba su comida no tocada. El parque de los niños era pequeño espacio verde en medio de concreto. Algunos columpios oxidados, bancas de madera despintadas, árboles que daban sombra bienvenida del calor persistente. Itzel se sentó en una banca, Diego a su lado. Por un momento, ninguno habló. Finalmente, Itzel rompió el silencio. Su hija, ¿cómo se llamaba? Ximena, Ximena Maldonado. El nombre salió como oración. Tenía 17 años cuando murió. El collar se lo di en su último cumpleaños. Dijo que era su posesión más preciada. Itzel tocó el dije suavemente. Yo, lo siento mucho. Si hubiera sabido... No lo sabías. ¿Cómo podrías? Diego respiró profundo. Cuéntame exactamente cómo lo encontraste. Itzel asintió lentamente. Fue hace como 4 meses. Yo vivo en Colonia Oblatos. Es lejos de donde trabajo, pero la renta es lo que puedo pagar. Camino mucho para ahorrar en transporte. Entiendo. A veces tomo atajo por Zapopan. Hay esta mansión grande. Su mansión, supongo, que siempre me llamaba la atención. Está tan hermosa, pero tan triste, como si estuviera esperando que alguien regresara. Diego sintió un nudo en su garganta. Había vendido esa casa hace 4 años. El comprador era inversionista que planeaba demolerla y construir condominios, pero aparentemente nunca lo hizo. Un día, continuó Itzel, la puerta del jardín estaba abierta. Nunca lo estaba. Algo me hizo entrar. Sé que estaba mal, que era propiedad privada, pero... Se encogió de hombros. Sentí que debía. ¿Y? Y caminé por el jardín. Está descuidado ahora, lleno de malas hierbas, pero todavía puedes ver que fue hermoso una vez. Hay una fuente en el centro, rota ahora, y junto a la fuente, en la tierra. Itzel hizo una pausa, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Había cosas, pequeñas cosas, como si alguien las hubiera dejado caer o escondido. El corazón de Diego latía tan fuerte que pensó que explotaría. ¿Qué tipo de cosas? Un zapato, de niña, rosa con brillantina, una pulsera de plástico del tipo que dan en hospitales, y el collar. Estaba parcialmente enterrado, como si alguien hubiera cavado un hoyo pequeño y lo hubiera dejado ahí. Los ojos de Itzel se llenaron de lágrimas. Señor Maldonado, ¿es posible que su hija no muriera en ese accidente? Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que venía después. Si esta historia llena de pérdida y esperanza te ha conmovido profundamente, tienes que conocer su desenlace. Porque los extraños detalles que Itzel descubrió en ese collar y las cosas que escuchó no podían ser una coincidencia. Podían ser las primeras señales de que la hija por la que Diego llevaba 5 años de luto aún estaba viva. Pero cuando la verdad salga a la luz,
El terrible plan que se esconde detrás de lo que le ha sucedido a esta familia resultará ser más insidioso y despiadado de lo que nadie podría imaginar. No te pierdas el sorprendente final de esta historia trepidante. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta. Tu apoyo nos motiva a seguir adelante. Diego no podía hablar, no podía respirar, porque esa posibilidad, esa imposibilidad esperanzadora y aterradora, acababa de volverse real. Si Jimena no había muerto en el accidente, si alguien había plantado esas cosas en el jardín, si el funeral había sido mentira, ¿dónde estaba su hija ahora? Necesito ir a esa casa, dijo Diego, poniéndose de pie tan rápido que se mareó. Ahora, esta noche. Está oscureciendo. No me importa. Diego la miró con intensidad que hizo que Itzel se estremeciera. Mi hija podría estar viva. Podría haber estado viva todo este tiempo. No puedo esperar ni un segundo más. Itzel se puso de pie lentamente. Entonces lo llevo. Pero, señor Maldonado, sí, si ella está viva, si realmente está en algún lugar, ¿quién querría que usted pensara que estaba muerta? ¿Y por qué? Era pregunta que Diego había estado evitando, porque la respuesta era simple y terrible. Alguien que lo odiaba lo suficiente para robarle lo que más amaba. Alguien con recursos para falsificar accidente, funeral, todo. Y mientras conducía hacia su antigua casa con Itzel en el asiento del pasajero, un nombre comenzó a formarse en su mente. Un nombre que había tratado de olvidar. Mauricio Delgado, su ex socio de negocios. El hombre que Diego había expuesto por fraude 5 años atrás. El hombre que había ido a prisión por 10 años gracias al testimonio de Diego. El hombre que había jurado venganza. Y lo que estaba esperándolo en esa mansión probaría que la pesadilla apenas comenzaba. Y de repente, Diego supo con certeza absoluta helada, Jimena no había muerto en ningún accidente. Había sido tomada. Y quien la había tomado había pasado 5 años haciéndolo sufrir, creyendo que su hija estaba muerta. Pero ahora la verdad estaba saliendo. Y cuando encontrara a Jimena, porque la encontraría, habría infierno que pagar. La mansión se alzaba contra el cielo nocturno como esqueleto de algo que alguna vez fue hermoso. Diego detuvo su coche viejo frente a la puerta principal, la misma puerta por la que había cruzado 1000 veces con Ximena corriendo adelante, riendo, viva. Ahora las ventanas estaban oscuras. El jardín que Patricia había cuidado meticulosamente era jungla de maleza. La pintura se desprendía de las paredes, como si la casa misma hubiera muerto cuando él se fue. Hay forma de entrar por el costado, dijo Itzel suavemente, rompiendo el silencio, por donde encontré el collar. Diego asintió, incapaz de hablar. Cada paso hacia esta casa era como caminar hacia su propio pasado. Recuerdos lo golpeaban en oleadas. Jimena a los 5 años, aprendiendo a andar en bicicleta en ese camino de entrada. A los 12, llorando en sus brazos cuando su primer amor la rechazó. A los 17, la última vez que la vio, gritándole que lo odiaba por no dejarla ir a una fiesta. Esas habían sido sus últimas palabras para él. Te odio, papá. Y luego el accidente. Y luego nada. Itzel lo guió alrededor de la casa. La puerta lateral del jardín estaba entreabierta, oxidada y colgando de bisagras débiles. Empujó suavemente y se abrió con chirrido que sonó como grito en la noche silenciosa. El jardín era peor de lo que Diego había imaginado. Lo que alguna vez fueron rosales, ahora eran espinas salvajes. La fuente que Ximena amaba, donde solía sentarse a leer, estaba rota, agua estancada y verde en el fondo. Ahí,
señaló Itzel hacia la base de la fuente. Ahí es donde encontré las cosas. Diego se arrodilló, sus rodillas protestando. Sacó su teléfono, usando la luz para iluminar el área. La tierra estaba removida, como Itzel había dicho. Escarbó con sus manos, sin importarle el lodo acumulándose bajo sus uñas. Sus dedos tocaron algo duro. Con manos temblorosas, sacó el objeto. Un zapato, pequeño, rosa con brillantina, exactamente como Itzel había descrito. Dios mío, susurró. Estos eran sus favoritos. Los usaba todo el tiempo. Siguió cavando. Encontró la pulsera de hospital. La levantó a la luz. Leyó las palabras impresas. Jimena Maldonado. Tipo de sangre. O+. Alergias. Ninguna. Esto es de cuando tuvo apendicitis a los 15 años, dijo Diego, su voz quebrándose. Se negó a que se la quitaran. Dijo que era como medalla de guerra. ¿Por qué alguien enterraría las pertenencias de una niña muerta en su propio jardín? ¿Por qué estarían aquí?, preguntó Itzel. ¿Por qué enterrar estas cosas en su antiguo jardín? Diego se sentó sobre sus talones, su mente trabajando a través de la niebla de emoción. Mensaje. Alguien está enviándome un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje? Que la tienen. Que han estado aquí. Que... Diego tragó duro. Que han estado observando, esperando. ¿Esperando qué? A que viniera, a que encontrara esto. Diego se puso de pie, mirando hacia la casa oscura. ¿Has entrado a la casa? No. La puerta estaba cerrada. Yo tengo llave. Diego sacó su billetera. Todavía guardaba la llave maestra de esta casa. No sabía por qué nunca la había tirado. Quédate aquí. De ninguna manera, dijo Itzel firmemente. Si entra, entro con usted. Diego la miró. Esta joven que acababa de conocer hace horas, que no le debía nada, que fácilmente podría alejarse de este lío. ¿Por qué me estás ayudando? Itzel tocó el collar en su cuello. Porque cuando encontré esto sentí algo, como si alguien necesitara que lo encontrara, como si tuviera propósito. Sus ojos brillaron con lágrimas. Yo perdí a mi hermana hace 3 años. Cáncer. Tenía 20 años, y daría cualquier cosa, por una oportunidad de recuperarla. Usted tiene esa oportunidad, y no voy a dejar que la enfrente solo. Diego sintió algo romperse en su pecho. Gratitud, esperanza, terror. Gracias, susurró. Caminaron hacia la puerta trasera. La llave encajó en la cerradura como si nunca se hubiera ido. Giró suavemente. La puerta se abrió. El interior de la casa estaba oscuro y olía a humedad. Muebles cubiertos con sábanas blancas como fantasmas. Polvo cubría cada superficie. Diego encendió las luces. Milagrosamente, aún funcionaban. Luz amarilla débil llenó la cocina donde Patricia había cocinado las comidas favoritas de Jimena, donde habían desayunado juntos los domingos, donde había sido familia. Por aquí, dijo Diego, caminando hacia las escaleras. Pero lo que encontraría arriba cambiaría todo lo que creía saber sobre aquella noche. El cuarto de Jimena estaba en el segundo piso. Diego se detuvo frente a la puerta cerrada, su mano en el pomo. No he entrado aquí desde antes del funeral, admitió. Patricia empacó todo. Yo no pude. No tiene que entrar ahora sí. Sí tengo que hacerlo. Diego respiró profundo y abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como Jimena lo había dejado. Pósters de sus bandas favoritas en las paredes, escritorio lleno de libros escolares, cama sin hacer porque siempre corría tarde, ropa tirada en la silla, como si ella pudiera volver en cualquier momento. Diego caminó lentamente, tocando cosas, su cepillo con algunos cabellos todavía atrapados, su diario rosa que nunca lo dejó leer, su colección de peluches de la infancia que se negó a tirar. Señor Maldonado. La voz de Itzel sonó extraña.
Mire esto. Estaba junto al escritorio, sosteniendo una foto enmarcada. Diego se acercó. Era foto de Jimena con sus amigos en su fiesta de 17 años. Todos sonriendo. Felices. Vivos. Pero algo estaba mal con el marco. Itzel lo giró. El respaldo estaba suelto. Lo abrió cuidadosamente. Adentro había un pedazo de papel. Doblado. Viejo. Diego lo tomó con manos temblorosas. Lo desdobló. Era nota. Escrita con la letra de Jimena, fechada el día antes del accidente. Papá, si estás leyendo esto, algo malo pasó. Mauricio Delgado vino a la casa hoy. Tú no estabas. Me dijo cosas. Cosas sobre venganza. Sobre hacerte pagar por arruinar su vida. Dijo que ibas a perder lo que más amas. Traté de llamarte, pero no contestaste. Traté de decirle a mamá, pero dijo que estaba exagerando. Que Mauricio estaba en prisión y no podía lastimarnos. Pero papá, vi sus ojos. No estaba bromeando. Tengo miedo. Si algo me pasa, por favor busca en... La nota terminaba abruptamente, como si la hubieran interrumpido. Dios mío, susurró Diego. Ella sabía que algo terrible iba a pasar. ¿Quién es Mauricio Delgado? Preguntó Itzel. Mi ex socio. Las palabras salieron como veneno. Descubrí que estaba desviando fondos. Millones. Lo reporté. Testifiqué contra él. Fue sentenciado a 10 años. ¿Cuándo salió? Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Hace 6 meses. Salió 6 meses atrás. El silencio cayó sobre el cuarto. Todo encajaba con horrible claridad. Mauricio había planeado esto. El accidente falso. El funeral falso. 5 años haciendo que Diego sufriera, pensando que su hija estaba muerta. Pero si Jimena estaba viva, si había estado viva todo este tiempo, ¿dónde la tendría? La pregunta salió como gemido. ¿Dónde escondería a mi hija durante 5 años? Itzel estaba mirando alrededor del cuarto, su expresión concentrada. Señor Maldonado, ¿había algún lugar que Mauricio conociera? ¿Propiedades? ¿Lugares donde hicieran negocios? Docenas. Éramos socios en todo. Diego se frotó la cara. Construíamos desarrollos. Teníamos bodegas, oficinas, cientos de propiedades en todo. Jalisco. Entonces necesitamos ayuda. Necesitamos ir a la policía. No. Diego la agarró del brazo. Si Mauricio se entera que la policía está buscando, podría... No pudo terminar la frase. Necesito encontrarla yo, discretamente. No puede hacerlo solo. Lo sé. Diego sacó su teléfono. Había un número que no había marcado en 5 años. Un número que había jurado nunca volver a marcar. Pero si alguien podía ayudarlo ahora, era ella, su ex esposa, la madre de Jimena, Patricia. Lo que estaba a punto de contarle a Patricia destrozaría su mundo por segunda vez. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Diego. Su voz sonaba sorprendida, cansada. ¿Por qué me llamas a las 11 de la noche? Patricia, necesito que vengas a la casa. La vieja casa. Ahora. ¿Qué? No. No puedo volver ahí. No después de... Jimena está viva. Silencio. Largo y pesado. Eso no es gracioso, Diego. Estás borracho. Estás... Estoy en su cuarto ahora mismo. Encontré evidencia. Encontré prueba de que el accidente fue falso. Que Mauricio Delgado la tomó. Diego respiraba rápido ahora, las palabras saliendo como torrente. Por favor, Patricia. Sé que nos separamos. Sé que no te he hablado en años. Pero si hay una oportunidad, cualquier oportunidad, de que nuestra hija esté viva, ¿no querrías saberlo? Escuchó un sollozo del otro lado. Luego, voy para allá. Dame 20 minutos. La línea se cortó. Diego se dejó caer en la cama de Jimena, enterrando su cara en sus manos. Itzel se sentó junto a él, sin decir nada, solo estando presente. ¿Y si no la encuentro? Susurró Diego. ¿Y si estoy demasiado tarde?
No está tarde, dijo Itzel firmemente, porque si quisiera matarla, lo habría hecho hace 5 años. El hecho de que dejó estas pistas significa que quiere algo. ¿Qué? A usted. Quiere que sufra buscándola. Quiere que sepa que ella está ahí, pero no puede alcanzarla. Itzel tomó su mano. Pero eso también significa que la está manteniendo viva, como cebo. Diego la miró, esta joven mesera que estaba razonando como detective. ¿Quién eres tú realmente, Itzel Cruz? Ella sonrió tristemente. Alguien que sabe lo que es perder a alguien, y alguien que haría cualquier cosa para evitar que otra familia pase por ese dolor. 20 minutos exactos después, escucharon un coche llegar, pasos rápidos, la puerta abriéndose. ¿Diego? La voz de Patricia era aguda, llena de pánico y esperanza. Arriba, cuarto de Jimena. Patricia subió las escaleras corriendo. Cuando apareció en la puerta, Diego casi no la reconoció. Ella había cambiado. Su cabello, que siempre fue negro perfecto, ahora tenía mechas grises que no se molestaba en cubrir. Había perdido peso. Líneas profundas marcaban su rostro. Llevaba pants y sudadera. Patricia, quien nunca salía de casa, sin estar perfectamente arreglada. El dolor la había cambiado tanto como a él. Muéstrame, dijo sin preámbulos. Muéstrame lo que encontraste. Diego le entregó la nota. Observó su cara mientras leía. Vio el momento en que lo comprendió. Cuando el horror y la esperanza chocaron en sus rasgos. Pero la verdad más devastadora aún estaba por revelarse. Dios mío, susurró. Ella trató de decirnos, y nosotros no escuchamos. Yo no escuché, corrigió Diego. Tú trataste de decirme algo ese día, que Ximena estaba actuando extraña, y yo estaba demasiado ocupado con trabajo para prestar atención. Patricia se dejó caer en la cama, sosteniendo la nota como si fuera reliquia sagrada. El accidente, el funeral, todo fue... Su voz se quebró. Todo fue falso. No todo, dijo Diego lentamente, una realización horrible formándose. Patricia, ¿viste el cuerpo? En el funeral. ¿Realmente viste a Jimena? Patricia levantó la vista, confusión en sus ojos. El ataúd estaba cerrado. Dijeron que el fuego... Pero antes, en el hospital, cuando identificaron el cuerpo. Yo... Patricia palideció. Mauricio se ofreció a hacerlo. Dijo que no queríamos ese recuerdo, que él se encargaría de todo. Mauricio identificó el cuerpo. La voz de Diego subió. Mauricio, que estaba en prisión, no estaba en prisión todavía. El juicio no había terminado. Tenía libertad condicional y... Patricia se detuvo, horror cruzando su rostro. Oh Dios, fui tan estúpida. No fuiste estúpida, dijo Diego, aunque su mente corría. Fuiste manipulada. Todos fuimos manipulados. Itzel había estado en silencio, pero ahora habló. ¿Mauricio estuvo en el funeral? Sí, dijo Patricia. Vino, dio sus condolencias, actuó como... Se cubrió la boca. Actuó como amigo preocupado, como si le importara. Porque necesitaba asegurarse de que ustedes creyeran que ella estaba muerta, dijo Itzel. Necesitaba venderles la mentira completamente. Diego se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, Guadalajara brillaba con millones de luces. En algún lugar ahí afuera, su hija estaba viva, asustada, esperando. Tenemos que encontrar dónde la tiene, dijo. Y tengo idea de por dónde empezar. Patricia se puso de pie. ¿Dónde? Las propiedades que compartíamos. Mauricio sabría cuáles vendí y cuáles no. Buscaría lugar que yo ya no visito. Lugar donde podría mantenerla sin ser descubierto. ¿Cuántas propiedades eran? Cuando me retiré, vendí la mayoría. Pero hay una... Diego cerró los ojos, visualizando.
Una bodega industrial en Tlaquepaque. La usábamos para almacenar materiales de construcción. Cuando vendí el negocio, el comprador no quiso esa propiedad. Demasiado vieja, demasiado alejada. ¿Mauricio sabría de ella?, preguntó Itzel. La diseñó él mismo, conoce cada rincón, y está lo suficientemente aislada que nadie escucharía. Diego tragó duro. Nadie escucharía gritos. Y en ese momento, los tres supieron que el tiempo se había agotado. Patricia hizo sonido de animal herido. Tenemos que ir. Ahora. Es medianoche, señaló Itzel. Si vamos ahora, si está ahí, podría verlos venir. No me importa, dijo Patricia ferozmente. Mi hija ha estado en manos de ese monstruo durante 5 años. No voy a esperar ni una hora más. Diego miró a estas dos mujeres. Su ex esposa, a quien había amado y perdido. Esta extraña joven, quien se había convertido en aliada inesperada. Está bien, dijo. Vamos. Pero necesitamos plan. Mauricio es peligroso. Si realmente tiene a Jimena, no la va a entregar sin pelear. Entonces, peleamos, dijo Patricia con voz de acero que Diego no había escuchado en años. Mientras bajaban las escaleras, Diego sacó su teléfono de nuevo. Marcó otro número. Este contestó al primer timbrazo. Comandante Ruiz, soy Diego Maldonado. Necesito su ayuda. Y necesito que confíe en mí sin hacer preguntas por las próximas 2 horas. Hubo pausa. Luego, te escucho. Diego explicó rápidamente. El collar, las pistas, la sospecha sobre Mauricio, la bodega. Si tienes razón y ella está viva, dijo Ruiz cuidadosamente. Esto es caso de secuestro. Necesitamos protocolo apropiado. No hay tiempo para protocolo, interrumpió Diego. Si entramos con sirenas y uniformes, podría matarla. Necesito ir primero, solo yo. Confirmar que está ahí. Luego entramos. Eso es increíblemente estúpido y peligroso. Lo sé, pero es mi hija. Otro silencio. Dame la dirección. Estaré ahí con unidad táctica en 30 minutos. Pero Diego, si entras solo y pasa algo... Lo sé. Gracias, viejo amigo. Colgó. Miró a Patricia e Itzel. Vamos a traer a nuestra hija a casa. La bodega en Tlaquepaque se alzaba como monstruo dormido en la oscuridad. 3 pisos de concreto gris, ventanas rotas como ojos ciegos. El tipo de lugar donde podías gritar durante años y nadie vendría. Diego detuvo el coche a una cuadra, apagando las luces. Patricia estaba en el asiento del pasajero, sus nudillos blancos de la tensión. Itzel en el asiento trasero, respirando rápido. No puedes entrar solo, dijo Patricia. Es una locura. Si entramos todos, podría lastimar a Jimena. Diego miró el edificio. Una luz tenue en el segundo piso. Dame 10 minutos. Si no salgo, la policía entra. Diego, confía en mí, por favor. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. Finalmente asintió. Diego se volvió hacia Itzel. Gracias por encontrar el collar, por ayudarme a ver la verdad. Tráigala a casa. Diego salió, el aire nocturno pegando frío contra su piel. Cada paso hacia la bodega se sentía como caminar hacia su propio funeral. Sus piernas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en Tlaquepaque podían escucharlo. Pero siguió caminando. Porque en algún lugar ahí, su hija lo necesitaba. La puerta principal estaba cerrada con cadena. Pero Diego conocía este lugar. Lo había diseñado con Mauricio hace 15 años. Encontró la entrada lateral, entreabierta. Diego entró. Oscuridad casi completa, excepto por luz que filtraba desde arriba. Subió las escaleras de metal lentamente. A medio camino, escuchó voces. Una voz masculina, hablando suavemente, y luego otra, más joven, femenina. El corazón de Diego se detuvo. Conocía esa segunda voz. La había escuchado en sus sueños durante 5 años.
Era Jimena. Su hija estaba viva. Las lágrimas nublaron su visión, pero siguió subiendo. Al final del pasillo, una puerta. Luz salía por debajo. Tienes que comer algo, Jimena. Has estado 3 días sin probar bocado. La voz de Mauricio. Prefiero morir. Esa voz. Dios. Esa voz. Más madura pero inconfundiblemente su hija. No seas dramática. Tu padre finalmente está cerca de encontrarte. ¿No quieres estar viva para ver su cara cuando descubra la verdad? Eres un monstruo. Soy un hombre que perdió todo gracias a tu padre. Esto es justicia. Diego empujó la puerta. La habitación era un espacio de almacén, convertido en celda. Paredes de concreto. Una cama. Mesa con comida sin tocar. Y en el centro, sentado como si estuviera en su sala, estaba Mauricio Delgado. Más viejo, más delgado. Cicatrices de prisión marcaban su rostro, pero sus ojos eran los mismos, llenos de odio frío. Y junto a la pared, encadenada pero viva, estaba Jimena. Diego sintió que sus rodillas se debilitaban. Su niña. Ya no era la adolescente de 17 años. Era mujer joven de 22. Cabello negro largo y descuidado. Rostro pálido y delgado. Pero viva. Viva. Papá, susurró Jimena, lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, viniste. Hola, viejo amigo, dijo Mauricio tranquilamente, sin sorpresa. Como si hubiera estado esperando este momento. Tardaste más de lo que pensé. Diego no podía apartar los ojos de Jimena. 5 años creyendo que estaba muerta. Y aquí estaba, encadenada, sufriendo, pero viva. Déjala ir, dijo Diego, su voz apenas funcionando. Por favor, Mauricio. ¿Por qué haría eso? Esto recién está empezando. Mauricio se levantó, sirviéndose whisky. ¿Quieres uno? Estoy celebrando. No vine a beber contigo. Vine por mi hija. Tu hija. Mauricio rió. Un sonido horrible, hueco. ¿Sabes cuántas veces me rogó que la dejara ir? ¿Cuántas veces gritó tu nombre? Miles. Y nunca viniste, porque pensabas que estaba muerta. Porque tú me hiciste pensar eso. Falsificaste un accidente. Un funeral. Un maniquí muy caro, con ADN robado de un cepillo de Jimena. Mauricio tomó un trago. Costó fortuna, pero valió cada peso para ver tu cara en ese funeral, para verte llorar sobre un ataúd vacío. ¿Por qué? Si querías venganza, podías haberme matado a mí. ¿Matarte? Mauricio escupió la palabra. Eso habría sido misericordia. No, quería que sufrieras como yo sufrí. Pasé 10 años en prisión por tu culpa. Perdí todo. Mi empresa, mi reputación. Mi familia me dio la espalda. Mi esposa se divorció. Mis hijos no me hablan. Su voz se endureció. Así que decidí que perderías lo mismo. Tu hija, tu familia, tu cordura. Pero ella está viva. Fallaste. ¿Fallé? Mauricio sonrió. Diego, pasaste 5 años creyendo que estaba muerta. 5 años de agonía. Tu matrimonio se destruyó. Tu empresa se fue. Te convertiste en sombra. Yo gané. El hecho de que esté revelando la verdad ahora es solo porque me aburrí del juego. Si estás aburrido, déjala ir. Oh, la voy a dejar ir. A ambos. Pero primero... Mauricio sacó una pistola de su chaqueta. Primero quiero que sepas algo. Diego se congeló. Jimena gritó. Tranquila, niña. No voy a disparar. Todavía. Mauricio apuntó hacia Diego. Quiero que sepas que podría haberla matado en cualquier momento durante 5 años. Pero la mantuve viva. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Diego apenas podía formar palabras. Porque quería este momento exacto donde vienes y realizas que todo este tiempo estuvo aquí, sufriendo, llamándote, y tú no podías escucharla. Mauricio bajó el arma.
Ese conocimiento va a destruirte más que cualquier bala. Tenía razón. Saber que Jimena había estado viva mientras él se rendía, vendía todo, se arrastraba por la vida como zombi. Era peor que cualquier dolor físico. Pero hay algo más que debes saber. Tu esposa, Patricia. ¿Qué tiene que ver Patricia con esto? Todo. Porque ella sabía. El mundo se inclinó. ¿Qué? Hace 3 años descubrió la verdad. Vino a mí. Le mostré prueba de que Jimena estaba viva. Y le di opción. Ayudarme a mantenerte en la oscuridad. O Jimena moría. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Mauricio sacó su teléfono. Tengo grabaciones. Prueba de cada vez que Patricia me informaba sobre ti, para asegurarme de que nunca te acercaras a la verdad. Papá, no es cierto, gritó Jimena. Él está jugando contigo. Oh, pero sí sabía. Mauricio presionó play. La voz de Patricia llenó la habitación. Diego vendió la casa finalmente. Está completamente roto. No sospecha nada. La voz de Mauricio. Bien, manténlo así. Si empieza a hacer preguntas, me avisas. Lo haré. Solo, por favor, no la lastimes. Prometiste que si cooperaba, y he cumplido mi promesa. Jimena está viva. Mientras sigas cooperando, seguirá así. La grabación terminó. Diego sintió que no podía respirar. Patricia había sabido durante 3 años y no le dijo nada. ¿Ves? Dijo Mauricio. Incluso tu propia familia te traicionó, porque eso es lo que mereces. Ella estaba protegiendo a su hija, dijo Diego, su voz temblorosa pero firme. Estaba haciendo lo que cualquier madre haría. Estaba mintiéndote. Para salvar a Jimena. Si yo estuviera en su posición, habría hecho lo mismo. Algo cambió en la expresión de Mauricio. Confusión, frustración. ¿No estás enojado? Estoy destrozado, pero entiendo, y la perdono. Diego lo miró directamente. Porque a diferencia de ti, todavía sé lo que es el amor. Todavía sé que hay cosas por las que vale la pena sacrificarse. Palabras, bonitas, pero no cambian nada. Mauricio levantó el arma de nuevo. Es hora de terminar esto. Pero su mano temblaba. Diego acababa de arruinar su clímax con perdón. No puedes hacer esto, dijo una voz desde la puerta. Todos giraron. Patricia estaba ahí, Itzel detrás de ella, y detrás, el comandante Ruiz con 4 oficiales armados. Suelta el arma, Mauricio, ordenó Ruiz. Está rodeado. Mauricio miró alrededor, dándose cuenta de que su juego había terminado, pero su rostro se retorció con rabia pura. Si no puedo tenerlos a todos sufriendo, gruñó, entonces al menos me llevaré a uno. Apuntó hacia Jimena. Todo pasó en cámara lenta. Diego corrió, lanzándose entre Mauricio y su hija. El disparo resonó como trueno. Patricia gritó. Jimena gritó. Diego sintió impacto, fuego líquido en su hombro, pero no se detuvo. Su impulso lo llevó directo hacia Mauricio, tacleándolo al piso. El arma voló. En segundos, los oficiales estaban sobre Mauricio, esposas cerrándose sobre sus muñecas. ¡Diego! Patricia corrió hacia él. Sangre empapaba su camisa. ¡Dios mío, te disparó! Estoy bien. Necesito llegar a Jimena. Ruiz ya estaba cortando las cadenas. Cuando cayeron, Jimena se tambaleó hacia adelante. Patricia la atrapó, ambas cayendo al piso en abrazo. «Mamá», sollozaba Jimena. «Lo siento tanto. Traté de protegerte». «Shh, mi amor. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa». Diego se arrastró hacia ellas, ignorando el dolor. Los paramédicos llegaban. Alguien gritaba sobre presión y vendajes, pero nada importaba, porque finalmente, después de 5 años, pudo tocar a su hija. Jimena se volvió hacia él, sus ojos, esos ojos que pensó nunca volvería a ver, lo miraban con amor y perdón. «Papá», susurró, «sabía que vendrías.
Incluso cuando Mauricio decía que te habías rendido, yo sabía. Nunca me rendí, mintió Diego. Se había rendido completamente, hasta que un collar le devolvió la esperanza, y nunca lo haré de nuevo. Itzel se acercó tímidamente. Sacó el collar de su cuello. Creo que esto le pertenece, dijo, poniéndolo en las manos de Jimena. Jimena miró el collar, su tesoro que pensó había perdido para siempre. Tú lo encontraste. Mauricio me lo quitó el primer día. Dijo que lo había tirado. ¿Cómo? Lo planté, dijo la voz de Mauricio desde donde lo sostenían. Hace 4 meses, en el jardín. Necesitaba que Diego finalmente empezara a hacer preguntas. El juego se estaba volviendo aburrido. Eres un monstruo, escupió Patricia. Soy un hombre que fue traicionado. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, cada segundo. Lo arrastraron fuera, sus gritos desapareciendo por el pasillo. Los paramédicos insistieron en llevar a Diego al hospital. La bala había atravesado limpiamente, afortunado, pero necesitaba cirugía. Voy contigo, declaró Jimena. Nosotros vamos, corrigió Patricia, tomando la mano de su hija. En el hospital, mientras preparaban a Diego para cirugía, Jimena se sentó junto a su cama. 5 años, dijo suavemente. 5 años que no puedo recuperar. Lo sé. Me perdí graduarme, universidad, mi primera cita real, cumpleaños. Su voz se quebró. Me robó todo. Diego tomó su mano. Pero no te robó tu espíritu. Sigues aquí. Sigues peleando. Eso es lo que importa. No sé cómo volver a ser normal. Entonces no seas normal. Sé tú. Sea quien seas ahora. Y nosotros te ayudaremos a descubrir quién es esa persona. Lágrimas corrieron por las mejillas de Jimena. ¿Me perdonas? ¿Perdonarte por qué? Por lo que te dije. La última vez antes de que Mauricio me tomara, te dije que te odiaba. Diego sintió su propio rostro mojarse. Eras adolescente enojada. No significaba nada. Significaba todo. Y lo lamento tanto. Yo también lo lamento. Lamento no escucharte. Lamento no protegerte. Lamento cada segundo que pasaste asustada y sola. No estaba completamente sola. Jimena miró hacia donde Itzel esperaba en el pasillo. Esa mujer. ¿Quién es? Alguien que nos dio un milagro. Buenos días, dijo Itzel suavemente cuando vio sus ojos abiertos. Buenos días. Diego trató de sentarse, su hombro protestando. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? 12 horas. Los doctores dicen que se recuperará completamente. Buenas noticias. Las mejores. Itzel se acercó. Señor Maldonado, tengo que irme pronto. Mi turno en el restaurante empieza a las 11. No. La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. Patricia se despertó sobresaltada. Jimena se movió en el sofá. Lo siento. No quise gritar. Pero no puedes solo irte. No después de todo esto. Tengo que trabajar. No puedo perder mi empleo. No vas a perder nada. Diego buscó su teléfono en la mesa lateral. ¿Cuánto ganas en el restaurante? Eso no. ¿Cuánto? Itzel dudó. 8,000 pesos al mes, más propinas. Tal vez termino con 12,000 en mes bueno. Diego hizo algunos cálculos. Te voy a dar 100,000 pesos cada mes durante los próximos 4 años. Eso cubre tu universidad completamente. Más gastos de vida. Más algo extra. Itzel se quedó boquiabierta. Eso es... No puedo aceptar. No es caridad. Es pago por salvar a mi familia. Diego la miró seriamente. Sin ti, nunca habría encontrado ese collar. Nunca habría sabido la verdad. Mi hija estaría todavía en esa bodega. Así que por favor, deja que haga esto. No por lástima, por gratitud. Es demasiado. No es suficiente. Patricia se había levantado, caminando hacia Itzel. Mi hija está viva gracias a ti.
Mi familia tiene segunda oportunidad gracias a ti. Dinero nunca será suficiente para pagar eso, pero es lo que tenemos para dar. Jimena también se había levantado. Caminó hacia Itzel, mirándola con intensidad. Llevas mi collar, dijo suavemente. Lo cuidaste cuando nadie más sabía que existía. Lo llevaste como si importara. Tomó las manos de Itzel. Eres parte de esta historia ahora, parte de mi vida. Y me gustaría que fueras parte de mi futuro también, como amiga, como hermana, si quieres. Itzel comenzó a llorar. Sí, me gustaría eso. Las dos jóvenes se abrazaron, y Diego sintió algo sanando en su pecho. Su hija, robada de él por 5 años, estaba formando nueva conexión, nueva relación, comenzando a vivir de nuevo. El juicio de Mauricio Delgado fue evento mediático masivo. Empresario tortura a familia durante 5 años, gritaban los titulares. Las fotos de Jimena, antes joven vibrante de 17, después mujer demacrada de 22, circulaban por todos lados. Mauricio no mostró remordimiento. En el estrado, testificó fríamente sobre su plan, cómo había pagado al conductor de camión para estrellar coche vacío, cómo había secuestrado a Jimena días antes, cómo había sobornado al médico forense para falsificar identificación de cuerpo, cada detalle meticulosamente planeado. ¿Lo haría de nuevo?, preguntó el fiscal. Absolutamente, respondió Mauricio. Diego Maldonado destruyó mi vida. Simplemente le devolví el favor. Fue sentenciado a 30 años por secuestro, conspiración, intento de homicidio y una docena de otros cargos. Cuando leyeron la sentencia, Diego sintió nada, ni satisfacción ni alivio. Mauricio pasaría el resto de su vida en prisión, pero eso no devolvía los 5 años perdidos. No sanaba el trauma de Jimena. No reparaba el tiempo robado. Pero era justicia. Y eso tendría que ser suficiente. La verdadera sanación comenzó después, lentamente, dolorosamente. Jimena comenzó terapia, 2 veces por semana, hablando sobre el trauma, sobre los 5 años en esa bodega, sobre los miedos que todavía la despertaban gritando en la noche. Diego e Itzel la acompañaban a cada sesión, esperando afuera. A veces Patricia también venía, los 4 formando red de apoyo. Patricia y Diego no volvieron como pareja. Demasiado había pasado, demasiado daño, pero encontraron algo mejor: amistad, respeto, amor diferente que no era romance, pero era real. Fuimos buenos juntos una vez, dijo Patricia una tarde mientras tomaban café. Y seremos buenos de nuevo, solo que diferente. Diferente está bien, concordó Diego. Itzel terminó su carrera de enfermería con honores. Diego estuvo en su graduación, aplaudiendo más fuerte que nadie. Jimena le dio flores. Patricia lloró. Eres parte de esta familia ahora, declaró Diego, oficialmente. ¿Qué significa eso? Significa que tienes abuelos molestos que van a preguntar cuándo vas a sentar cabeza, hermana que va a pedirte prestada ropa, y padres sustitutos que siempre tendrán cuarto para ti en casa. Itzel lloró. Lágrimas felices esta vez. En el segundo aniversario del rescate, organizaron cena familiar. Diego había comprado casa nueva, más pequeña que la mansión, pero llena de luz y esperanza. Ximena vivía ahí con él. Patricia tenía su propio lugar cercano, pero venía a cenar 3 veces por semana. E Itzel había sido adoptada no oficialmente, pero completamente como parte de la familia. Durante la cena, Ximena se puso de pie con copa de agua en su mano. Quiero hacer un brindis, dijo. Su voz era más fuerte ahora, más segura. La terapia estaba funcionando. Hace 2 años, Itzel encontró un collar, un pedazo pequeño de oro que no significaba nada para ella, pero lo significaba todo para mí. Y ese collar trajo de vuelta mi vida.
miró a Itzel con ojos brillantes. No eres solo la mujer que encontró el collar. Eres la hermana que nunca tuve, la amiga que siempre necesité, la razón por la que creo en milagros pequeños. Se volvió hacia sus padres. Papá, mamá, perdimos 5 años. Nada puede devolver ese tiempo. Pero tenemos ahora, tenemos hoy, tenemos segunda oportunidad que la mayoría de la gente nunca recibe. Su voz se quebró, pero continuó. Mauricio quería destruirnos, quería que el dolor nos separara, pero hizo lo opuesto. Nos hizo más fuertes, nos hizo familia de verdad. Levantó su copa más alto. Así que brindo por los collares perdidos y encontrados, por los misterios resueltos, por las meseras valientes y los padres que nunca se rinden, y por el amor que sobrevive incluso la oscuridad más oscura. Todos chocaron sus copas, lágrimas y sonrisas mezclándose. Y Diego Maldonado, quien había perdido todo y lo había recuperado, quien había enterrado a su hija y la había traído de vuelta a la vida, quien había atravesado infierno y salió del otro lado, miró alrededor de la mesa a esta familia imperfecta, rota, sanando, hermosa. Salud, dijo suavemente. A los finales felices que nunca pensamos que tendríamos. A los comienzos nuevos, agregó Patricia. A encontrar lo perdido, dijo Itzel. A estar en casa, terminó Jimena. Y por primera vez en 7 años, desde antes de ese terrible día cuando Mauricio robó su hija, Diego Maldonado sintió algo que pensó nunca volvería a sentir. Paz. Esta historia nos recuerda que a veces los objetos más pequeños guardan las verdades más grandes y que la esperanza puede regresar cuando menos la esperas, en las manos de alguien que simplemente se detuvo a prestar atención. ¿Qué opinas de lo que hizo Itzel? ¿Fue destino que encontrara ese collar o simplemente la curiosidad de alguien con buen corazón? ¿Alguna vez has encontrado algo que cambió la vida de alguien más? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo video.